Bueno, buenas noches con todos. Vamos a hacer una masterclass del tema social, de lo que se refiere al proceso de transición en el cierre de minas. Primero, agradecer a todos por su participación esta noche y también al interés que tienen por la importancia de los procesos de cierre de minas. Y uno de esos procesos es el relacionado al tema social. Entonces, brevemente vamos a hablar sobre eso para que tengan en cuenta algunos aspectos que ya vamos a profundizar durante el curso, ¿no? Como ya me presentaron, mi nombre es Edwin Zarco, yo soy licenciado en Sociología, también soy economista y tengo más de 15 años de experiencia en temas sociales en varias industrias y en los últimos años especializándome en lo que son los procesos de transición social en el cierre. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Eh, no sé si me confirman si se puede ver la pantalla. Por favor. Sí, se logra ver, licenciado. Lo utilizamos en los planes de cierre de minas en los estudios ambientales en el Perú. Entonces vamos a ver un poquito a líneas generales qué nos da esos planes, esa guía, el plan de cierre, y luego qué nos dice el ISMM, que es el estándar internacional en cierre de minas, y cómo la transición social entra en este proceso de cierre de minas. Miren, si ustedes ven el esquema que está acá en pantalla, ¿no? El ciclo de vida de una mina, con los respectivos requisitos de presentaciones de estudios y permisos, ustedes pueden ver que la exploración acá, digamos, hay una aprobación de permisos de exploración, ¿no es cierto? Entre 1 y 10 años dura una exploración. Y también hay plan de cierre del proyecto de exploración, ¿no? Luego tenemos investigación detallada del sitio, del diseño, de la estimación, ¿no es cierto? Generalmente entre 1 a 3 años también hay un diseño de cierre acá. Y acá en este lapso hay un EIA que incluye un plan de cierre, ¿no? Conceptual. Y luego, ¿no? Hay un plan de cierre que incluye ya estimaciones y costos y garantías financieras, ¿no? Hay una aprobación de ley donde hay un plan de cierre a nivel conceptual y luego una aprobación del mismo plan de cierre. Eso está ahí entre el 1 a 3 años que corresponden los estudios, ¿no? Luego habrá una construcción que dura 1 a 3 años y luego habrá una operación que puede durar entre 2 a 100 años, ¿no es cierto? En ese lapso habrá un cierre temporal. Luego habrá un desmantelamiento y cierre del sitio que dura 1 a 5 años y el postcierre que es a perpetuidad. En todo este lapso, desde la construcción casi hasta el postcierre, hay monitoreos ambientales, hay rehabilitación progresiva y también hay lo que se denomina la actualización del plan de cierre, ¿no? Que incluye estimados de costos, hay una primera actualización 3 años después de la aprobación, seguida por actualizaciones cada 5 años de los respectivos planes de cierre. Más o menos es el esquema que tenemos. Un estudio de impacto ambiental en los estudios iniciales, donde hay un plan de cierre conceptual, luego hay un plan de cierre a los años siguientes, y luego hay actualizaciones del plan de cierre cada 3 años, desde la primera aprobación del plan de cierre y luego cada 5 años y así sucesivamente. Pero resulta que estos planes de cierre a veces son copias de los primeros planes de cierre, son muy generales, no son planes en sí que vean una visión de futuro, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual ahora se están desarrollando los planes de cierre. Y en el tema social, bueno, se ponen algunas medidas, ¿no es cierto? Pero ya como vamos a ver más adelante, no se ve una visión de futuro. ¿Qué es lo que debe haber en el plan de cierre, ¿no? ¿Cómo debe ser el plan de cierre? Escuché un sonido, creo que es una intervención o algo así. Bueno, no escuché un sonido, pero bueno, continuamos. Eh, Entonces, dentro de estos planes de cierre se hace una descripción del ambiente socioeconómico y cultural, ¿no? Entonces, donde se describe qué, digamos, variables sociales hay en torno a ese plan de cierre.
Dice, por cada una de las áreas directas e indirectas afectadas, proporcionar información cuantitativa en caso se encuentre disponible, complementada por información cualitativa que actualice la línea de base de la mina y resalte los cambios sociales, económicos y culturales que hayan ocurrido a lo largo de la vida de la mina. Esta información deberá incluir datos que reflejen los cambios en los subgrupos poblacionales, como las mujeres y niños, población de extrema pobreza y población indígena. Entonces, datos sobre demografía, población, infraestructura, acceso a sus recursos, sistema de producción, empleo, economía, negocios, educación, salud pública, organizaciones, percepciones y temas culturales, ¿no? Que puedes describir esa línea de base con información cualitativa y cuantitativa. Pero sucede que a veces estas líneas de base no se están actualizando en función de las actualizaciones, como vimos anteriormente. Es decir, hay una línea de base al inicio, que es la del plan de cierre que se aprueba, pero muchas veces esta línea de base, o sea, estos datos, son los datos que se utilizaron en el estudio de impacto ambiental. Y en las actualizaciones, en la primera que se hace después de 3 años y las otras que se hacen luego de 5 años, a veces sucede que ese plan de cierre o esa actualización hace referencia a la línea de base que se utilizó o se describió o se expuso en el anterior estudio de cierre, ¿no? O en el previo. Entonces no se está haciendo una actualización. Las líneas de base son importantes porque el proyecto pasa de una construcción a una operación y obviamente hay cambios donde había un acceso, ya no hay un acceso, donde la población era 100, ahora son 200 o 300, donde la economía era A, ahora es B o C, o donde las percepciones eran otras y ahora son otras. Y entonces no estamos creando ahí una línea de base de conocimientos para poder tomar decisiones a un cierre. No se hace porque es costos, seguramente, y porque es muy lejano, pero no. El gran defecto es que esa información no se actualiza. Cuando hemos visto casos para ordenar su información de empresas mineras que ya van a cerrar, no tienen información. La información de línea a veces es muy antigua, ya no hay data. Entonces, ¿cómo uno va a hacer un programa social años más tarde si esa base económica, social y cultural no se ha actualizado? Ahí tenemos una gran deficiencia que actualmente se observa en los, digamos, estudios de cierre. Y dentro de eso, lo que hemos hablado ahora es la línea de base, que es un componente social dentro de los planes de cierre. También están los procesos de consulta. Entonces, ahí está el mismo esquema que ustedes han visto, misma figura, ¿no es cierto?, donde se puede ver la exploración, ¿no es cierto?, la parte de diseño, construcción, operación, cierre del sitio, post-cierre. Bueno, dentro de lo que es las consultas públicas o los procesos de consultas que también lo exigen las normas, dice, para los nuevos proyectos que presenten un informe de IA, el proceso de consulta desarrollado para el EIA debe incluir los temas relativos al cierre, en cuyo caso no requerirán consultas adicionales para el caso del plan de cierre. En todo caso, el plan de cierre puede hacer referencia al proceso de consulta que documente el EIA. El plan de cierre, una vez aprobado el EIA, el plan de cierre se tiene, digamos, un tiempo determinado para poder elaborar entre 1 o 2 años. Y entonces, si en el EIA, en el estudio, se han hecho consultas, ¿no?, sobre el cierre, entonces esas consultas sirven para el plan de cierre, ¿no es cierto?, al año, los 2 años que tú lo estás elaborando. Y a veces esas consultas se utilizan también para la actualización, 3 años más tarde. Entonces no estás haciendo una consulta. A veces he revisado planes de cierre y hacen referencia. Se está utilizando las consultas que se hicieron en el plan de cierre original o en el EIA respectivo, ¿no? Pero no debería ser así. Debería hacerse consultas a las partes interesadas, es decir, stakeholders, comunidades o actores que están alrededor de cuál es la visión de cierre. Claro,
Pueden decir, sí, pero eso es complicado, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Cómo es su visión? Bueno, eso es lo que se dice ahora acá, en el Perú, pero en los países como Canadá, Australia y otros lugares donde hay minas y están más avanzados, eso ya se está haciendo. Se está construyendo junto con la población la visión de futuro de cómo va a ser el cierre. ¿Qué quieren que sea eso? ¿Un complejo turístico? ¿Ah? ¿Una laguna? ¿Qué quieren que sea ese lugar de acá a 40 años? Y obviamente, para lograr esa visión se tiene que trabajar durante esos 40 años. Pero eso no dice las guías nacionales o la guía nacional, eso lo dice el ISM que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué te pide las consultas? Dice que hagas una publicación en anuncios, hagas avisos radiales, entregues el plan de cierre a las autoridades y nada más, ¿no? Dice, para las minas en operación se desarrollará y documentará el proceso de consulta dentro del plan de cierre de minas. Se podrá requerir consultas adicionales para actualizar los informes dependiendo de los cambios que pudieran haber ocurrido en la composición de los grupos de interés, percepciones, actividades y proyectos. Algunos llegan a ser algunos grupos focales, consultas a autoridades de la percepción del cierre, pero se ve que es solamente para cumplir, esa es la realidad, ¿no? Críticamente eso es, ¿no? No se está haciendo consultas para construir una visión de futuro, que es lo que sí existe, que sí están ejecutando las otras experiencias a nivel mundial. En el curso vemos eso, vemos en el curso qué está haciendo Australia, qué está haciendo Canadá, vemos cómo han hecho eso, porque acá todavía es nuevo. Entonces, eso es la importancia del curso, donde podemos ver qué están haciendo en otras latitudes. Entonces, hasta ahí se llega en el proceso de consulta. Y también el proceso de consulta, las normas sobre el plan de cierre exigen, pues, que haya una identificación de grupos de interés, ¿no es cierto? Ya, que se actualice qué grupos de interés están en la zona, entonces se hace un cuadrito, se actualiza los grupos de interés, se pone la información de las consultas, si se han aplicado las convocatorias, si ha habido talleres, grupo focal, asambleas, se presenta la documentación. Normalmente, a veces, como les digo, hacen referencia a las consultas anteriores del plan de cierre primogenio, ¿no? Y se va trayendo esa información, o a veces se hacen pequeñas consultas con algunas preguntas de opinión, no de construcción de una visión, una visión de futuro sobre el cierre, ¿no? Entonces, y luego unos planes de manejo donde hay medidas de mitigación, ¿no es cierto? Donde hay, digamos, programas de reconversión laboral, de apoyo a empleos alternativos, de uso de tierra, situaciones actuales de la tierra, otros programas, ¿no? Digamos, que, que se coloca. En general, lo que se está poniendo son un programa de desarrollo productivo, un programa de adquisición de bienes y servicios locales y un programa de comunicaciones. Pero debería irse más allá. Acá hay algunos lineamientos. Por ejemplo, los programas deberían tener en cuenta medidas de mitigación social, descripción de los impactos sociales y económicos, tendencias sociales y económicas importantes, cuantificar la dependencia económica y social, oportunidades de empleo durante el cierre, pagos y beneficios y liquidaciones, capacitaciones de programa de reconvención laboral, apoyo con empleos alternativos, uso de tierras y actividades económicas del cierre, situación actual de la titulación de tierras, transferencia de la administración de la infraestructura, transferencia de iniciativas de desarrollo, transferencia de instalaciones de la mina, mitigar la pérdida de ingreso local por la mina, objetivos cuantificables para cada actividad, cronogramas responsables, funciones, hitos y reportes, actividades de cierre que contribuyan al tema social. Todos esos 17 puntos que he mencionado son lineamientos que exigen las normas, pero no se elaboran los programas a ese detalle o con esos lineamientos. En general es un programa de desarrollo productivo, bueno, puntual, un programa de adquisición de bienes y servicios locales, por ahí un programa de comunicaciones y no más, ¿no? Pero debería ir más allá. Pero un programa social no, digamos, no va a tener estos lineamientos
estos 17 lineamientos en líneas generales que he hablado, si no tiene una buena base de conocimientos. Es decir, a ver, si acá estamos hablando uso de tierra y actividad económica al cierre, tenemos que saber cuál es el derecho de propiedad, cuál es el sistema de uso de tierras. ¿Hay invasores? ¿No hay invasores? ¿Hay minería informal? ¿Qué ha pasado con las tierras? Empezaron por pastizales y ahora son grandes ganaderías. ¿Qué sucede? Eso es base de conocimientos, eso es línea de base, que si no se actualiza constantemente, pues no vas a poder armar ningún programa de mitigación o un programa futuro. Va a ser un programa muy general, muy amplio, porque no está sostenida en una base de conocimientos. El ISMM, que es el estándar internacional de cierre de minas, pide que haya una base de conocimientos, no solo en el tema social, yo estoy acá reforzando el tema social, sino en otros temas, sino cómo tomas decisiones, cómo haces programas a lo largo de todos esos 20 o 30 años, ¿no? Si no tienes información, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, que las minas que ya se acercan al cierre, quieren hacer algo, algún programa, pero no tienen base de conocimientos, ¿no es cierto? Eh, no tienen claro esa base de conocimientos, entonces, ¿cómo vas a lograr hacer un programa de esa manera? ¿Ah? Bueno, ahí hemos hablado esta primera parte, hemos hecho algunas reflexiones sobre lo que tenemos en la guía de cierre de minas y en los lineamientos normativos de cierre de minas actualmente en el Perú, ya una línea base, procesos de consulta, ¿no? Pero ninguno de esos va más allá. Ahora, ¿qué nos pide el ICMM? El estándar ICMM, que es el estándar internacional de cierre de minas. Nos pide algunas cosas que van mucho más allá y que actualmente la industria minera en otros países está aplicando. Veamos. Primero, el ICM tiene una guía de prácticas recomendadas. ¿Y qué es? Es un documento o cierre integrado de minas que tiene unas prácticas recomendadas. Dice, proporciona a los miembros del ISMM y a otras empresas mineras responsables una orientación destinada a promover un enfoque disciplinado a la planificación del cierre integrado y aumentar la uniformidad de las prácticas recomendadas en todo el sector. El cierre integrado de minas es un proceso dinámico e interactivo que tiene en cuenta considerar nociones ambientales, sociales y económicas en una etapa temprana del desarrollo de la mina. En este proceso es fundamental considerar el cierre como parte integral de la actividad principal de las operaciones de la mina. La estructura de esta guía refleja este proceso al proporcionar orientación sobre las prácticas recomendadas en el aporte de los elementos clave de la planificación e implementación del cierre de mina. En el curso analizamos qué dice el ICMM, cuáles son sus componentes, para que ustedes lo entiendan y vayan más allá. Pero en líneas generales, ¿qué es lo que se rescata de estos párrafos que hemos leído? Uno, que el cierre integrado de mina tiene que empezar desde la etapa temprana de desarrollo de la mina, desde el inicio, desde que se apertura, tiene que ya empezarse a hacer la planificación de un cierre de mina integrado, que va paulatinamente perfeccionándose, que tiene presupuesto, que tiene gente que está trabajando sobre ese cierre. Eso es lo que se está haciendo actualmente en otros lugares, ¿no? Entonces, es un proceso. Uno, integración en la planificación de la vida de la mina y definición anticipada de la visión, los principios y los objetivos del cierre con el apoyo tanto de un compromiso anticipado para la elaboración del plan de cierre con las partes interesadas, como el desarrollo de una base de conocimientos en la que se recopilarán y actualizarán los datos a lo largo del ciclo de vida de la mina. Acá vienen dos cosas, etapas tempranas y partes interesadas. Se involucran las partes interesadas, se hacen reuniones con las partes interesadas. Hay una experiencia en Canadá, ya que con un pueblo que era minero, que se empezó a trabajar de las partes iniciales con este pueblo minero canadiense, y pues crearon luego canchas de golf, zonas de trekking, zonas de bicicleta de montaña, y lo que era un pueblo minero se convirtió en un pueblo turístico sostenible, que ya no dependía de la mina,
Su objetivo era no depender de la mina de acá a 30 años, a 40 años, y todos los aportes que iba dejando la mina desde un inicio eran para ese futuro de 30 a 40 años. No eran proyectos paternalistas, eran proyectos que eran piezas claves que consolidaban el futuro de acá a 30 años. Es decir, si la población empezó a trabajar con la mina y querían ahí un centro turístico, entonces ya se iba construyendo eso poco a poco y poco a poco iba siendo sostenible. A la vez que la mina se iba, a la vez iba generando ingresos económicos para esta población. Ese es uno de los casos, ¿no? Entonces, la definición de la visión, los principios y los objetivos del cierre se sustentan en consideraciones sobre el posible uso del antiguo yacimiento minero tras el cierre y en una identificación y evaluación formal de los riesgos y oportunidades a lo largo de las interacciones del plan de cierre. Y definición de una visión. Esa es la esencia en el ICMM y en los cierres de mina exitosos. Visión, ¿qué es lo que quiere? No es solamente crear banquetas, ¿no es cierto?, diseños de ingeniería, eso está bien, eso da seguridad, pero hay gente en el entorno, poblaciones, hay comunidades. ¿Cuál es la visión de esas personas para ese territorio? Es más, a veces su propio territorio que esté en cesión de uso, en concesión o usufructo. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? ¿Ah? Un bosque, una reforestación, y esa visión es muy importante porque esa visión contribuye también a los diseños de ingeniería. 2. Implementación de diversas actividades del cierre para ejecutar el cierre tanto durante la vida de la mina como el cierre progresivo y como parte del cierre definitivo. Estas actividades del cierre deben estar vinculadas al cumplimiento de objetivos del cierre específico que se han definido y acordado. Explica el ICMM, recomienda que todos estos procesos de cierre paulatinos son piezas que enlazan a un cierre mucho mayor, a una visión mucho mayor, que como dice en la diapositiva, se llevará a cabo el monitoreo para documentar y evaluar la eficacia de las actividades del cierre, porque se van corrigiendo, se van ajustando, pero siempre hacia un objetivo principal allá adelante. 3. Implementación del cierre progresivo que implica la implementación de actividades de cierre durante la vida operativa, ya lo vimos. 4. Planificación y preparación de la transición social para ayudar a reducir los efectos negativos del cambio social en la fuerza laboral y en las comunidades relacionadas con el yacimiento minero. Acá el ICMM empieza a hablar de la transición social, y es que la transición social implica que la expectativa no se quede alta como se mantuvo en las mejores épocas de la mina, donde había dinero, donde había proyectos, donde había plata para contratar proveedores, donde había empleo. Ya eso en todas las minas eso no va a ser toda la vida, jamás. Es una curva, una cima y una caída. Entonces, no trabajar las expectativas desde un inicio de que eso va a ir bajando es dejar las expectativas altas, es decir, tener una brecha. Y entonces, si eso no se trabaja, la brecha queda alta y la expectativa queda alta y hay problemas. Por eso es importante crear una visión y ir trabajando, y mientras la mina va descendiendo en recursos, se va fortaleciendo la sostenibilidad de la visión, los proyectos que quedarán en la zona. 5. Comprensión de los costos de cierre con fines de planificación, comparación de alternativas, comprensión de pasivos financieros. A la larga, en las experiencias exitosas, según ICMM, según el cierre de minas, las empresas que más éxito han tenido son aquellas que han dejado en la población proyectos sostenibles, trabajados con las partes interesadas, que han ido reemplazando paulatinamente a esa dependencia que tiene la mina. Sumada la aclaración de expectativas, es decir, esto ya no va a continuar en los próximos 15 años, esto va a bajar, entonces la población empieza a poner ese esfuerzo, poner la mirada en la sostenibilidad de los otros proyectos que van a ir desarrollándose hacia una visión de futuro de ese lugar. Entonces, cuando ya empieza a llegar la fecha de cierre, ya la población ya no está interesada tanto en la mina, sino en
el modelo de sostenibilidad que ha quedado en el lugar. 6. Desarrollar y actualizar un plan de ejecución de cierre mientras se garantiza que estén establecidas las estructuras adecuadas de gobernanza de cierre para asegurarse de que la planificación del cierre se integre en la planificación de la vida de mina. ¿Qué dice el SMM? Que esta planificación no se hace aparte, no se hace ahí como ese, digamos, eso es el equipo de plan de cierre, no, está integrada a la planificación central de toda la mina, centrada a la planificación central. Así como planifican la construcción, así como planifican la operación, también las áreas ejecutoras están planificando el cierre, ya como un integrado, no como una cosa aparte, no con sus presupuestos integradas dentro de la planificación. 7. Evaluación periódica de las situaciones hipotéticas. 8. La cesión de los yacimientos cerrados a un tercero, lo que no siempre podría ser posible, aunque debería ser una meta final deseable de la vida del activo, ¿no? Es decir, ¿quién va a ser el propietario de eso cuando la mina se va? ¿Le van a dejar a una comunidad, a una asociación de propietarios, a una cooperativa, a una asociación empresarial? ¿Ah? Entonces, todo eso implica la gobernanza de ese lugar y eso se va trabajando también para ir desvinculando a la mina de ese entorno que ya se dedicará a otra cosa. ¿Por qué? Pues se ha planificado desde hace 30 años, 20 años, 25 años, ¿no? Si no se hace así, se van a cometer grandes errores como han pasado en otros países. Si otros países lo están haciendo, que están adelantados en esto, lo vamos a tener que hacer nosotros. Entonces, si no nos ponemos a pensar de una vez, algún día nos tocará pensar esto, pero ya será muy tarde. Entonces, como pueden ver acá, hay diseño y concesión de permisos, construcción, operaciones, cierre, periodo poscierre, y acá está la planificación del cierre, ¿no es cierto? Que empieza con una implementación en la construcción, implementación en la operación, implementación en el cierre, van monitoreando, pero acá abajo, ven acá abajo, dice compromiso de las partes interesadas. Ese compromiso va desde el inicio, desde el diseño, y pasa por la construcción, y pasa por la operación, y pasa por el cierre, y pasa por el periodo de poscierre. Y acá dice abajo también planificación e implementación de la transición social. No empieza al final, ¿no? La transición social empieza desde el diseño y concesión de permisos. Desde ahí empiezas a planificar e implementar la transición social. No dice el ICMM que se empieza a planificar la transición social cuando ya se va a cerrar o cuando hay un cierre progresivo, cuando estamos a la mitad del proyecto, casi al final. No, no dice así. La regla dice que inicia cuando inicia el diseño de la concesión de permisos, porque es ahí donde tú vas a ver la visión de ese lugar, a dónde vas a llevar ese lugar. Entonces, hay elementos, según el ICMM, para la planificación del cierre. Como ustedes pueden ver acá es un círculo, ¿no? Que empieza por una base de conocimientos, saber qué hay, compromiso para la elaboración del plan de cierre, pasas por un planteamiento de una visión y principios objetivos del cierre, que es el uso del suelo posterior al cierre, que va a ser una laguna, una zona de trekking, un bosque, un área de ecoturismo. ¿Qué va a ser? Luego pasas a una identificación y evaluar los riesgos y las oportunidades. Has planteado la visión, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, y avancemos con actividades de cierre hacia esa visión. Y luego vas identificando los criterios de éxito, qué está funcionando, cuál es la gobernanza, qué gestión funciona, qué lineamientos funcionan, qué no funciona y qué hay que corregir. Los costos del cierre, la planificación de ejecución y un monitoreo y mantenimiento de la gestión. Y luego actualizas la base de conocimientos y así sucesivamente el círculo va avanzando. En cada etapa de la vida de la mina se debe comprender cómo el cierre temporal o repentino podría afectar el plan de cierre, ¿no? Es un círculo, son elementos de esta planificación. Como pueden ver acá, se nota claramente en la pantalla cómo la exploración, miren, esta es la cima que les indicaba, ¿no?
hay una construcción, va subiendo y operación, acá está en lo más alto la mina, está operando, está ganando dinero, tiene proveedores, trabajadores, proyectos sociales, etcétera. Pero eso va a durar un tiempo y luego habrá una disminución, ¿no? Empezará a bajar todo hasta el cierre y el poscierre. Y pues, si esto baja y la transición social no se ha planificado, entonces la transición social va a quedar así como esta línea naranja, arriba, y la expectativa va a quedar muy alta, y obviamente los costos para bajar esa expectativa van a ser muy altos. Entonces, a nadie les conviene o le conviene que eso suceda. Esa expectativa tiene que bajar también, esa transición social tiene que ir a la misma línea o recorrido de la mina. Ya, pero eso no se va a lograr, pues, si eso no se trabaja antes, ¿no? Si uno empieza a trabajar acá, ya en la parte de cierre, esos aspectos, pues obviamente el tiempo ya no será el adecuado y los costos tampoco, porque ya no hay dinero acá abajo, no hay dinero para poder hacer esos procesos de transición social. Es demasiado tarde. Entonces, la transición social implica una planificación, una gestión que tiene 5 elementos importantes a tener en cuenta. Comprender, que enlaza con la base de conocimientos y comprensión, la medida en que el nivel socioeconómico, la dependencia de la mina ha desarrollado, se prevé que se desarrolle. Comprender significa hacer una buena línea de base de conocimiento social, económica, cultural, e ir actualizando esa línea de bases continuamente. Segundo, participar. La comunicación se compromete a desarrollar y validar el enfoque social de transición, es decir, tienes que involucrar a las partes interesadas para construir una visión de futuro, para saber necesidades, para conocer cuál es la expectativa y la percepción de este cierre. 3, implementación. Puede incluir acciones de asegurar financiamiento, a realizar ensayos, de la aplicación de programas, vas implementando, vas ajustando los planes, ¿no? Medir, vas midiendo resultados, qué estás logrando bien, qué cosas no estás logrando bien, y vas puliendo y pasas a revisar. Estos resultados luego se utilizan en el proceso interactivo, revisar y actualizar el enfoque. Y así sucesivamente. Comprendes, participas, implementas, mides y revisas. Esto es técnico. Estos 5 elementos son técnicos. Eso, un área de gestión social o alguna área de la mina lo puede ir practicando, lo puede ir implementando, puede hacer informes, puede hacer reportes y así sucesivamente se va avanzando en la construcción del futuro planteado, ¿no? Acá ustedes pueden ver, comprender, comprometerse, implementar, medir, revisar. En líneas generales, comprender es un estudio de base de transición social, base de conocimientos. Comprometerse es un plan de gestión de transición social y validar el enfoque de las partes interesadas. Implementación, reportes, informes sobre el cumplimiento del plan de gestión de transición social. Medir, evaluación y monitoreo del estado situacional de las metas, indicadores y resultados. Revisar, actualizar los estudios de base de transición social y los planes de gestión de transición social. Es decir, una agenda de trabajo que ya empieza desde el diseño, ¿no? Acá pueden ver, miren otra vez la figura, la exploración, construcción, esta es la cima donde estaba operando la mina, y ahí está, sin transición social, la línea roja se queda arriba, ¿ya? Con transición social va a la misma línea de la gestión minera cierre y poscierre. En caso no se ha hecho esto antes, pues habrá un gran pasivo, miren, un gran pasivo. ¿Cómo bajas esas expectativas? Complejo, complejo. Y lamentablemente, pues, ustedes, los interesados en los temas sociales, tienen que alertar esto, ¿ya? Porque si no, si nadie ve esto, las minas van avanzando, van avanzando, van avanzando, van llegando a la operación minera, a su gran, digamos, momento, y luego empiezan a decaer, pero no decae la expectativa social.
¿ya? Ahora último, ahora unas semanas, recién se hizo el primer congreso de cierre de minas en el Perú. Es decir, que estamos en un periodo inicial y esto está empezando recién a comprenderse, ¿ya? Entonces es muy bueno que se puedan capacitar en estos temas. Entonces la transición social, al hacer estos partes que dije, estos elementos, estos procesos, permite ver los costos asociados con las actualizaciones de la base de conocimientos, el impacto social, el análisis de la sensibilidad de la comunidad, los estudios de diversificación económica, implica identificar costos asociados con aspectos operativos o corporativos de la mina, reciclaje, despido de personal, asesoramiento, comunicación, permite identificar costos asociados con implementación de la transición social en sí, participación de las partes interesadas y gestión de quejas, inversión social, reubicación incluyendo planificación e implementación, uso final de la tierra, costos para cumplir con la comunidad o visión del gobierno y sus requisitos, seguimiento posterior al cierre, medición y prestación de informes. Todos esos costos. Si no hay información, si no hay base de conocimientos, si no hay un proceso debidamente estructurado hacia un cierre de minas, no vas a entender qué programas necesitas, no vas a entender qué costos son. Y obviamente después vas a terminar con una mina que tiene pasivos de 2 millones de dólares y ya la mina ya cerró. Pero sigue pagando 2 millones de dólares, 2 millones de dólares, porque nunca generó ese desenganche, ¿no es cierto?, frente al tema social. Entonces la base de conocimientos es clave, es tener información de las comunidades, del tema de aspectos de salud, culturales, empleo, uso tradicional de la tierra, sistemas de gobernanza, derechos humanos, patrimonio cultural, que te vienen de fuentes de información secundaria oficiales, pero también de documentos que el proyecto ha ido desarrollando y también las áreas sociales han ido desarrollando, si es que han planteado la visión y si es que están haciendo en verdad una base de conocimientos, porque si no, y lo he visto, cuando ya uno quiere revisar y ver a ver qué base de conocimientos tiene, nadie tiene base de conocimientos. La minera tiene un estudio que hizo por allá el 2002, otro que hizo el 2008, que no es la misma metodología, que no lo puedes complementar, que de repente ha implementado proyectos, pero no ha medios indicadores, no tiene reportes de eso, un desorden total, desorden. Y eso sucede porque han ido armando documentos sin una visión. Armó un documento, claro, necesitamos esto, necesitamos otra cosa, pero cuando pasan 20, 15 años, no entiendes todos esos documentos o no te sirven, porque no han estado enfocados en una visión de futuro. Para terminar, algunas conclusiones, ya. Primero, es importante recoger la información primaria en campo, en especial percepciones, también utilizar las guías de observación, las guías del ISMM, identificar en coordinación con el cliente el uso futuro de la tierra, qué va a hacer esto, y las partes interesadas, contar con el soporte del cliente para los procesos de participación ciudadana, analizar la evolución de los indicadores sociales para luego tener fundamentos para elaborar programas sociales, analizar los programas sociales de los EIAs y programas de cierre, ya debe existir una correlación. Acuérdense que al inicio hablé que hay un estudio de impacto ambiental y un plan de cierre inicial, tiene que haber una correlación ahí, ¿no? Esos informes son la base para ir mejorando esos lineamientos programáticos. Elaborar un repositorio documentario es clave, la base de conocimientos. Identificar compromisos sociales y tenerlos ordenados. Muchas de las minas tienen actualmente sus matrices de compromisos sociales, lo tienen muy ordenadito, ¿no? Pero lo tienen ordenado a veces no pensando en el cierre, lo tienen ordenado para gestionar el tema social en el momento. Es muy diferente. Pero cuando uno pregunta en alguna auditoría que hace, ¿tus proyectos sociales están enfocados en el cierre? Muchos me han dicho no, solamente estamos haciendo gestión social. Ya, pero ¿y qué va a pasar cuando la mina se vaya? La social le va a seguir pidiendo proyectos, pero entonces ya no va a estar. Entonces, o ya está a punto de irse. Ahí está el problema, porque no, esos proyectos no se han enfocado en que la mina algún día va a cerrar.
Ahí está el problema. Y la última conclusión, que hay que iniciar el proceso de transición social desde las etapas iniciales. Bueno, todos estos conceptos generales que he tratado en esta masterclass se ven en el curso ya de manera más detallada. Vemos el ISM, vemos casos de otros países, ¿no? Y eso nos permite reflexionar y tener herramientas para poder implementar ustedes, por lo menos en el curso que voy desarrollando, tengan las herramientas para implementar un adecuado proceso de transición social. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias por la ponencia. Vamos a tener estos minutos que todavía nos quedan para nuevamente abrir el espacio de preguntas, consultas. Antes de cerrar la sesión de hoy, estamos volviendo a activar las opciones del micro y el chat para que así puedan hacerle llegar al licenciado sus consultas, comentarios finales quizá. Entonces, los invitamos a participar. Nuevamente les comentamos que la especialización de gestión sostenible de cierre de minas, que es la especialización correspondiente a la masterclass que hemos tenido el día de hoy, estaremos iniciando este programa educativo el 24 de abril, así que también los invitamos a revisar la información de este programa en nuestra página sebaacademy.edu.pe. Van a poder encontrar el brochure detallando toda la plana docente que está conformando para el dictado de esta especialización y también los temas detallados que se van a estar abordando. Ok, tenemos una pregunta en el chat. Manuel consulta cómo se trabaja con el tema de las garantías que maneja AMSAC. Bueno, ahí depende de la norma, ¿no? Por ejemplo, en otras experiencias en Canadá se trabaja, la norma exige el tema de las garantías y, y un buen porcentaje, ¿no? De garantías que se queda y no te las das si no empiezas a hacer cosas desde el inicio, ¿no? Entonces, en Canadá eso ha resultado muy bien porque crea un incentivo para que las empresas no pierdan el dinero, no lo tengan tan lejano y puedan ir utilizándolo con reportes, ya hacer desde un inicio cierre minas. Eso es algo que recién hemos estado averiguando en las investigaciones que hemos hecho y, y que vamos a un poco hablarlo en el curso, ¿no? En el Perú, pues no hay ese incentivo, ¿no? Es una garantía menor, ¿no? Entonces no hay un incentivo que mueva a ir haciendo las cosas del inicio, ¿no? Entonces va a partir mucho acá por el hecho de que los que estudien el cierre de minas, vayan profundizando en el cierre de minas, puedan influenciar en las gerencias a hacer esto del inicio, ¿no? Pues no se está haciendo eso, ¿no? Entonces, es importante que ustedes se informen, conozcan para poder influenciar o asesorar en las planificaciones de cierre de minas desde un inicio. ¿Ya? Eso no se está realizando porque simplemente pues no hay un incentivo, una norma que lo esté exigiendo con más fuerza. Entonces todos lo están pateando, lo están postergando y postergando, pero eso es muy peligroso. Va a llegar un momento que todos van a empezar a darse cuenta que ya están al borde del cierre y pues las personas más capacitadas que hayan alertado de esto desde un inicio serán pues las que puedan asesorar, a pesar de que ya en algunos casos sea muy lejano. La idea es que en estos momentos se muestre evidencia, se muestren casos, cómo lo están haciendo otros países y se pueda resolver eso, ¿no? Perfecto, licenciado. También tenemos otra pregunta de Wilson, quien consulta cómo se maneja el tema de garantías en la pequeña minería y minería artesanal.
Bueno, las reglas de transición social siempre son para la gran minería, ¿no? Pero en el caso de la minería artesanal o la pequeña minería pasa por, si es formal, ¿no es cierto?, por también el hecho de plantearse cuál va a ser el futuro de ese lugar, ¿no es cierto? Ahí tiene que ver muchas proyecciones con las comunidades con las que se está trabajando una minería formal o artesanal, de ver cómo va a quedar esto. Bueno, vamos a explotar durante 10 años esto de manera artesanal, ¿no es cierto? O de manera pequeña. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Va a quedar un montón de tierra nada más? ¿O va a quedar todo devastado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago una transición social? A ver, vamos a explotar esto en pequeña minería o artesanal, pero paralelamente con los costos que tengamos, porque entra en su planificación, vamos a ir sembrando en algunos lugares algún bosque, o vamos a ir usando esto ¿para qué? Para de repente hacer algún, digamos, alguna ruta de trekking o hacer una laguna artificial acá, ¿no es cierto? Es decir, poner en la mentalidad el hecho de que no solo acaba o el hecho de que se quede todo desordenado, ¿no? Sino que el plan es, hago explotación, pero este territorio lo dejo eh, de manera como un plus, ¿ya? Que sirva al resto para algo, porque ya la mina se acabó, el recurso se acabó, pero yo tuve el suficiente recurso para poder haber logrado algo en ese territorio durante ese periodo, haber construido algo durante ese periodo, una zona de paneles solares, una zona, hay tantos proyectos, pero nadie se los plantea, porque solo están pensando en la mina y se acaba y se va, pero no están pensando qué va a pasar cuando la mina no esté y cómo hago con un porcentaje de esos recursos hacer que ese territorio siga siendo sostenible, ya sea en pequeña o artesanal o gran minería, el principio es el mismo, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por la aclaración de estas dudas. Tenemos también una nueva consulta en el chat. En minería subterránea y estar en terrenos de comunidad campesina, ¿qué se consideraría para los programas sociales? Bueno, normalmente en las minas subterráneas están alejadas, ¿no? Digamos, está la población y la veta de la mina está mucho más alejada y ahí está todo el campamento y toda la infraestructura y está la mina subterránea. Eh, pero hay accesos a esos lugares. Al final hay infraestructura alrededor de esa mina subterránea, ¿no es cierto? Hay infraestructura o un área de trabajo hacia esos socavones, ¿no es cierto? De repente los socavones ya no los vas a utilizar, pero, pero el resto sí. Entonces, ¿cuál es la visión de esa comunidad cercana? Estás haciendo programas sociales, está bien, programas sociales de ayuda, de educación o salud, ¿no? Pero estamos en un contexto ahora de cierre. Entonces, estos programas tienen que estar enfocados a una sostenibilidad hacia ese lugar y para esa comunidad, porque luego ya no estará esa empresa, ¿no? Entonces, mucho se traje el tema turístico, cabañas, a veces son lugares lejanos, pero son lugares muy bonitos, ¿no es cierto? Ecoturismo, ¿no? Muchos temas sociales o muchos de los gestores más exitosos que he visto están trabajando mucho con obras por impuesto, asesoran a las municipalidades para conseguir recursos y implementar proyectos, construcción de alguna obra, de salud, de educación o de ecoturismo o rutas, ¿no es cierto? Ya sea por obras por impuestos o el poco capital que pueda tener la mina, pero
El gran defecto es que muchos de estos proyectos no están enfocados al cierre, estamos hablando de cierre. Entonces, ¿eso qué significa? Es decir, ¿qué programas desarrollo con la comunidad o empiezo a desarrollar sabiendo que yo ya no voy a estar de acá a 20 años o 30 años? Y ese lugar también ya no va a ser útil, entonces tiene que ser útil para otra cosa. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es, sin pensar en cierres, que yo hago programas, salud, educación, ¿no? Lo clásico que se hace. Pero ahí estás pensando en que siempre la mina va a durar 100 años, 300 años. Y no es así. El tema es que va a haber un cierre. Y entonces los proyectos tienen que estar enfocados en ese cierre, en independizar a la comunidad. Es como que es un niño, lo estás preparando y es adolescente, entra a la universidad y le has dejado una carrera y te vas, algo así, o dejas que sea él sosteniblemente, algo así. No son proyectos paternalistas, sino proyectos que permitan independizar luego a esa comunidad, ¿no? Excelente, licenciado. Tenemos también una consulta de Daisy. Pregunta, ¿qué implica este cierre en términos de su impacto ambiental y social? En el tema ambiental, el proceso de cierre en estos planes progresivos de cierre, van, digamos, haciendo monitoreos, van implementando infraestructura, digamos, no infraestructura, ingeniería, para que el impacto ambiental al momento del cierre no sea alto, ¿no es cierto? Sea un cierre controlado y no deje un impacto ambiental en el lugar, ya sea en el agua, en lo físico. En lo social es lo que hablé casi al final, que no se genere una expectativa alta. Es decir, la mina si se cierra y dejas a proveedores ya sin empleo, dejas a trabajadores sin empleo, dejas 10 proyectos sociales sin financiamiento, dejas el terreno, digamos, está bien, el terreno ambientalmente cerrado, pero ya no útil para ganar otro dinero. Entonces has dejado un impacto alto en la sociedad, una expectativa alto, un pasivo alto. Te has ido sin dejar a la mina, sin dejar el entorno independiente, se podría decir. Entonces, el cierre en lo social, que es lo que he hablado, implica que no quede este pasivo alto, que la transición social vaya al mismo ritmo de la mina, va subiendo la colina hasta los más altos, digamos, momentos de operación y de riqueza, y va bajando, bajando, pues ya no hay riqueza, va bajando, ya no hay mineral, ya se está yendo, y también el trabajo con la comunidad va digamos, a ese nivel, y entonces ya esa expectativa no queda alta, porque obviamente la comunidad se quedó con algún proyecto. Es lo que pasó en Canadá, este proyecto que les digo. 30 años antes se trabajó con la población, y lo que era una población minera ya se volvió una población turística, de ecoturismo, donde hay un museo de la mina, donde esos lugares donde pasan los tractores son lugares para caminar con árboles, donde hay unas lagunas. Es decir, todo se ha vuelto un complejo turístico, no solo para esa ciudad, sino para mucha gente que va ahí a visitar y a dejar dinero, entonces generan ingresos. Entonces, mientras la mina ya estaba en el año 25, ya la ciudad empezaba ya a generar ingresos de la otra actividad. Cuando la mina llegó al año 30, ya no, la población no importaba si la mina se iba o se quedaba, porque ya había generado una fuente de ingresos económicos trabajada durante 3 años, 30 años, ¿no? Entonces, si tú vas a trabajar una iniciativa 5 años antes del cierre, no vas a lograr absolutamente nada. Tiene que, como cualquier negocio, cualquier empresa, tiene que ser arriba de los 20 años por lo menos, ¿no? Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por aclarar las consultas de los participantes. Me parece que ya no tenemos alguna pregunta adicional, entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy.
Muchas gracias también por la ponencia, resaltando siempre la importancia del tema social dentro de la gestión sostenible de cierre de minas. Volvemos a comentar que el 24 de este mes estamos iniciando la especialización en donde el licenciado Edwin también es parte del equipo de docentes que van a impartir esta especialización, así que esperamos verlos a todos participando en el desarrollo de este programa educativo. Muchas gracias por su atención, gracias licenciado nuevamente, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches con todos.